Me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más de la serie Momento Económico, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel Hernández, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colegio de México, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, con una larga trayectoria académica como profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, como profesor de nuestra Facultad de Economía y también con reconocimientos muy importantes por su obra como economista. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, actualmente subgobernador del Banco de México. Justo el día de hoy, Gerardo, diste una conferencia en el Instituto de Investigaciones Económicas como parte de las actividades del 8º Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. Y es precisamente sobre el tema del cual hablaste que quisiéramos precisamente conversar también en este programa. Perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización. Justo cuando mucha gente habla de desglobalización, y tú así empezabas precisamente tu conferencia, cuando parecería que estamos entrando en un periodo de proteccionismo, cuando ha bajado el peso relativo del comercio internacional en la economía mundial, cuando ha disminuido la inversión extranjera directa y que muchos piensan que estamos entrando en un periodo de retraimiento precisamente de la globalización, tú nos planteas la idea de que debemos estar preparados para la reglobalización. Así es, Leonardo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Como siempre, agradezco mucho la invitación a participar en actividades de mi alma mater en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue donde yo realicé mis estudios de licenciatura y en la cual aún ahora sigo participando como profesor de asignatura con mucho gusto. Y gracias por la invitación a este programa. En efecto, yo hablé el día de hoy de la reglobalización y cómo México debería estar preparado para hacer frente a esta situación. El mundo ha venido enfrentando una serie de situaciones particulares, algunas muy recientes como la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que han empezado a reconfigurar un poco el escenario económico internacional, pero algunas otras que vienen de más atrás. Y eso, ahí empecé un poco hablando de cómo esta situación empezó a cambiar aparentemente como resultado de la gran crisis financiera global de 2008-2009. Recordemos que ahí ocurrió esta crisis financiera que empezó en Estados Unidos con una burbuja inmobiliaria que en algún momento reventó y que generó la caída de grandes instituciones financieras como Lehman Brothers, y que dio lugar a una gran crisis y una pérdida de riqueza enorme en ese país, en la reconfiguración de todo el sistema financiero en Estados Unidos, una contracción muy severa que se trasladó a otros países. México en particular también sufrió como resultado de esa crisis una contracción no menor de más de 5% del PIB de ese año. Y eso dio lugar al inicio de una discusión sobre los alcances de lo que estábamos haciendo hasta ese momento, que es un fenómeno que yo y otros han mencionado como una hiperglobalización, ¿no? Una globalización acelerada que parecía no tener fin, que se veía como que todos debían participar en las cadenas de valor y que ya no importaba ni de dónde venía uno, ni los antecedentes históricos, ni siquiera fijarse en lo que estaban haciendo en otras dimensiones, sino que pues no importaba con quién. El caso era buscar la forma más eficiente y más barata de lograr ese intercambio económico, de flexibilizar las cadenas de valor, de producir donde fuera más costo efectivo. Y eso fue dando lugar a una reconfiguración mundial muy globalizada, en donde líderes internacionales también nos cuestionaban a aquellos que empezaban a cuestionar si eso era la ruta que debía seguir el mundo, ¿no? En mi presentación cité, por ejemplo, a Tony Blair, que pues, es sorprendente que uno pensaría que un líder laborista que surgió en parte en oposición a Margaret Thatcher y a lo que implicaba el conservadurismo de esos años en el Reino Unido. La tercera vía. Lo que decía es, no se puede cuestionar la globalización. Es casi, cuestionar la globalización es como cuestionar si el otoño sigue al verano, fue una expresión que usó, y que nos da una idea de cuán
permeado, estaba imbuido en todos los actores de que eso era inevitable, de que eso era lo que teníamos que hacer. Y otro autor muy reconocido, un influyente intelectual norteamericano que es escritor en el New York Times, Thomas Friedman, escribió un libro que fue muy popular en aquellos años del inicios de siglo, que se llamaba El mundo es plano, para decir ya no importa, todo está parejo, todo el mundo puede participar con quien sea, y llegó al grado de enarbolar esta hipótesis que se llama la hipótesis Dell. Dell es la marca productora de computadoras que todos conocemos, y le llamaba la hipótesis de la prevención del conflicto. Y él decía que en la medida en que dos países participaran en las cadenas de producción de un mismo producto, no iban a generar conflicto entre ellas. Y era un poco una idea pues, que a la postre resultó muy ingenua, ¿no? Evidentemente, y que pensaba que esa era la vía como a la pacificación también y al fin de la Guerra Fría. Por cierto, es el periodo que conocemos como la posguerra fría, ¿no? Y eso se pensó que la hiperglobalización había llegado para quedarse y que en todo caso habría que buscar cómo seguir fragmentando la producción y tal. Bueno, la crisis financiera de 2008-2009 y todo lo que eso trajo, en realidad ahí inicia lo que yo creo que es el cambio del paradigma, porque ahí se empieza a cuestionar si eso es lo que queremos en el mundo. Empiezan a resaltarse los problemas con la globalización, ¿no? Stiglitz famosamente escribió su libro sobre el malestar en la globalización, y otros empezaron a cuestionar porque identificaban que la globalización pues, estaba generando muchos problemas sociales en distintas partes en el mundo. Y curiosamente, y paradójicamente, porque a veces pensamos que los peor que les iba a ir, quienes iba a ir peor eran los países menos desarrollados, también sufrieron efectos de la globalización, pero paradójicamente quienes más sufrieron posiblemente fueron los sectores de menores ingresos y quizá clase media incluso de los países avanzados, que empezaron a ver disminuidas las demandas por su trabajo y empezaron a perder capacidad de crecimiento en sus ingresos, y se empezó a sentir esta creciente desigualdad en los países desarrollados, que una manifestación de ello, si lo recordamos, fue con la crisis financiera, fue muy evidente, fue este movimiento de Occupy Wall Street, que es este movimiento que empezó a demandar y exigir que hubiera un trato más equitativo para el 99% de la población, es decir, la parte abajo del 1% más rico, que sentían que el 1% estaba siendo desproporcionadamente beneficiado de toda la situación mundial. Y también es el resultado y lo que permitió el avance de discursos antiglobalizadores, ¿no? En los países avanzados, en particular en Estados Unidos, el ascenso de un candidato que hizo campaña claramente contra el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, específicamente contra México, diciendo que era el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos, y que terminó siendo electo con ese discurso, que reflejaba pues, que un segmento de la población norteamericana compró ese discurso, ¿no? Y luego, pues también en un caso más reciente, que es el caso del Brexit, que ocurrió, que también fue muy sorprendente para mucha gente en el mundo y que no lo terminaba mucha gente de entender por qué la población del Reino Unido estaría interesada en separarse de la Unión Europea. Y bueno, ocurrió que pues, la mayoría optó por ese camino, porque también había sectores, y los análisis geográficos de la votación así lo revelan, los sectores que más habían perdido con la globalización eran los sectores que más habían votado en contra o a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así es que, se dio lugar a esos fenómenos que fueron desglobalizadores, ¿no? Contra la globalización, y que empezaron a cambiar. Ese es el inicio, ¿no? Apenas. Y junto con eso han venido otra serie de factores que se vinieron a agravar, en mi opinión, con la pandemia y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, porque cambiaron pues toda esta idea de que la nueva situación de posguerra fría pues era un mundo de mayor armonía, donde no iba a haber este conflicto entre países que participaran en las cadenas de suministro. Y ahora vimos, justamente con el caso de Rusia y Ucrania, cómo un país puede invadir a otro y puede generar una disrupción tremenda en los mercados de materias primas, en particular, ¿no? Productos alimenticios, en los cuales son jugadores muy importantes, como el maíz, el trigo, la soya, y también en la producción de energéticos, ¿no? Como es el caso del gas y del petróleo.
Y eso pues fue una disrupción tremenda para la economía mundial, y eso es algo que hace que ahora nos estemos revalorizando, reconsiderando si íbamos en la dirección correcta. Y la pandemia, con todo lo que implicó, un fenómeno mundial, que con eso también se dio inicio al proceso inflacionario que hoy estamos viviendo, pues también es algo que contribuyó, porque la pandemia interrumpió el proceso que se había ya venido ajustando poco a poco y paulatinamente durante muchos años de la producción de cadenas globales de valor, en donde un producto se puede hacer en distintos momentos, en distintos países, en distintos momentos en el tiempo, y para producir un automóvil a veces se requieren insumos de 20, 30 países, y entonces estaban muy bien articuladas las cadenas globales de valor. Con la pandemia lo que ocurrió fue una ruptura de este proceso, y ahí nos dimos cuenta de que de repente pues ya la industria automotriz, por ejemplo, no tenía semiconductores, no podían terminar de producir. En México, por ejemplo, sufrimos nosotros ya, incluso cuando nosotros ya habíamos reabierto la mayor parte de la economía, todavía este año, muchas armadoras tuvieron que entrar en paros técnicos porque no tenían los insumos suficientes para producir automóviles, porque a lo mejor en algún momento los insumos del continente asiático no llegaban, en otro momento los insumos de Estados Unidos no llegaban, y eso dio lugar a esa interrupción que tuvo un choque de oferta muy significativo, y que en el caso de algunos productos es lo que contribuyó de manera importante al aumento de su precio. Y eso entonces, la inflación que seguimos viviendo hoy en día, la interrupción en el comercio, lo que está viviendo Europa en términos de una dependencia muy significativa del gas de Rusia, el aumento impresionante en el costo de vida en Europa como resultado de esto, la caída en el comercio mundial, resultado de esto, los incrementos en el costo del transporte marítimo, por ejemplo, todo eso es resultado de estos fenómenos, y eso es lo que nos está llevando, creo yo, a reconsiderar si lo que estábamos haciendo iba en la dirección correcta. Y empieza a haber muchas señales de que en realidad va a ser necesaria una reconfiguración de la globalización, que va a implicar una relocalización de la producción industrial y la búsqueda de los países de mayores niveles de autosuficiencia energética y alimentaria para no depender de terceros países, y también la búsqueda de reducir las vulnerabilidades ante situaciones externas, y también la búsqueda de establecer relaciones comerciales y de negocios con países pues que sean un poco más afines. Y entonces ya la idea de que el mundo es plano y ya no importa con quién comercio, creo que va a empezar a cambiar, y creo que va a empezar a buscarse ahora socios comerciales mucho más cercanos, afines, y por eso es que ahora hay este fenómeno que se llama, algunos le llaman el reshoring, que es la relocalización de empresas, algunos le llaman el nearshoring, que es traer las empresas a lugares cercanos, pero otros le llaman, y creo que es más adecuado, el friendshoring, que es traer las empresas que estaban ubicadas en otras partes en el mundo a lugares con los cuales se sienta cómodo uno negociando y comerciando. Y eso implica que pues tiene que establecerse una afinidad ya no solo económica, sino también, pues digamos, si no ideológica, al menos compartir un mínimo de valores. Y eso creo que va a ser muy importante hacia adelante, y ahí es donde yo creo que México está en una posición idónea para poder beneficiarse de toda esta reconfiguración que yo observo que está ocurriendo en el mundo como resultado de todos estos fenómenos que ya mencioné, que vienen pues ya de hace 14, 15 años con el inicio de la crisis financiera global. Tú comentabas en la conferencia como uno de los factores que explican que no se hayan dado todos los supuestos optimistas que acompañaron la apertura comercial de México, y en particular la negociación del Tratado de Libre Comercio, es el ingreso de China a la OMC y bueno, su irrupción en gran escala en la economía internacional en el año 2000, que bueno, cambia radicalmente el panorama y que nos colocó en una situación complicada, incluso frente al propio mercado norteamericano, en competir con China en varios sectores. Con estos cambios que se han operado después de estos años, ¿en qué cambia nuestra posición frente a China después de todo lo que hemos vivido, de la crisis financiera, de las crecientes tensiones que ha habido entre Estados Unidos y China, y más recientemente pues la propia pandemia? ¿Estaríamos en una posibilidad de poder aprovechar mejor este replanteamiento de la globalización? Sí, yo creo que de hecho
De hecho, va a ser como un segundo aire, digamos, de la relación comercial norteamericana. Porque el primer aire, que era el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 94, apenas estaba tomando, digamos, aire para arrancar bien con toda vehemencia en el siglo XXI, pues se acabó muy rápido, porque en el 2000, cuando China efectivamente entró a la Organización Mundial de Comercio, como lo mencionaste, pues eso cambió todo, porque entró en el panorama un jugador muy grande, con un mercado interno muy grande, con condiciones salariales mucho más atractivas en aquel entonces, cosa que ya no ocurre ahora, y con muchas facilidades que estaba otorgando el gobierno chino en aquel momento, y con la posibilidad, como decía antes, de producir a gran escala y volverse como se volvió la fábrica del mundo, pues eso terminó robando, digamos, o desplazando los potenciales beneficios que hubiera tenido el acuerdo, el Telecan para México. Y yo mencionaba que curiosamente cuando entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio se había dado este debate en Estados Unidos sobre cómo México iba a robar los empleos a Estados Unidos, ¿no? Y mencionaba este debate que ocurrió famoso entre Ross Perot y Al Gore, en donde Ross Perot hacía alusión a este giant sucking sound, le decía, que es este gran sonido de aspiradora que iba a traerse los empleos de Estados Unidos a México. Recuerdo muy bien una caricatura que salió, me parece, en el New Yorker, en donde de repente un trabajador norteamericano aparecía en medio del desierto mexicano de la noche a la mañana y no sabía qué hacía ahí, y era el efecto del supuesto sonido de aspiradora que había traído todos los empleos de allá para acá. Bueno, eso nunca ocurrió en realidad, porque como sabemos, y lo sabemos que no ocurrió, porque sí hay inversiones que vinieron a México en la industria automotriz, sin duda en la industria de autopartes, algo en la industria electrónica, pero nunca en la magnitud que se anticipaba y nunca en la magnitud de lo que ocurrió, que los empleos que realmente sí se desplazaron, que se fueron hacia China. Y China por eso se volvió tan poderosa y tan importante e influyente en el comercio mundial. Yo citaba unas cifras de cómo había avanzado de manera dramática China en el comercio mundial y cómo pues había tomado el papel que pudo haber tomado, quizá no en la misma magnitud, porque nuestro mercado interno es más pequeño, pero un papel preponderante que pudimos haber tenido en ese momento y que no lo tuvimos. Bueno, ahora creo que es una segunda oportunidad. Creo que eso es una nueva posibilidad de beneficiarnos de las condiciones comerciales que ya establecimos. Tenemos la ventaja, además, de que el Telecan se renegoció como resultado de las presiones también del presidente Trump y sus críticas al acuerdo vigente anterior. Y tenemos un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que en algunas dimensiones es mejor, en otras tiene quizá aspectos criticables, pero creo que en general mantiene las posibilidades de que nos beneficiemos del acuerdo del libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que siguen siendo pues, nuestros vecinos muy poderosos. El mercado norteamericano sigue siendo el mayor mercado del mundo, y eso nos permite la posibilidad, creo yo, de beneficiarnos hacia adelante de este nuevo proceso que yo creo que va a estar en marcha, que va a ser la búsqueda de Estados Unidos por reducir su dependencia de la producción en China y otros países del continente asiático, y que van a buscar tener una forma de garantizar un suministro más continuo, más confiable, menos sujeto a circunstancias atípicas como las que vivimos recientemente. Y creo que eso, pues el lugar idóneo para beneficiarse de eso es México, por su cercanía, por sus acuerdos comerciales, por su mano de obra, porque los costos de transporte van a ser muy baratos, en fin. Por todo ello creo que estamos en posibilidad de obtener un gran beneficio derivado de esta relocalización de empresas del mundo en general. Y eso dije Estados Unidos, pero también es cierto de todas las otras empresas mundiales que están ubicadas en China, y eso incluye obviamente empresas europeas. Quizá empresas asiáticas tengan una lógica distinta, ¿no? Quizá más bien se muevan dentro del continente asiático, y eso creo que va a beneficiar a otros jugadores, ¿no? Vietnam, sin duda, todo eso será parte de esta reconfiguración, ¿no? Y eso tendremos que ver, pues, también qué implicaciones geopolíticas pueda tener, ¿no? El hecho que China pueda empezar a desacelerar su crecimiento tan rápido con el que venía teniendo, que pues siempre sabemos que a veces, nosotros mismos lo sabemos y en América Latina lo sabemos, la desaceleración súbita de procesos de crecimiento en ocasiones da lugar a tensiones sociales no menores, ¿no? Entonces, eso también es algo que tendremos que seguir viendo hacia adelante qué puede pasar ante la perspectiva de una desaceleración importante en la economía china.
es interesante ver cómo se sucedieron en muy poco tiempo dos cosas que en los años 90, justo en el clímax de esta hiperglobalización, parecían muy remotas. Una pandemia que nos obligara al confinamiento a todo el mundo y una guerra que lograra desquiciar algunos de los mercados más sensibles del comercio internacional. Y sin embargo, pues han ocurrido en un intervalo de tiempo relativamente corto. Habrá quien considere que es una anomalía y que la normalidad fue lo que vivimos las décadas previas, pero tú consideras que sí va a ser más poderoso este sentido práctico de decir hay que repensar los procesos y hay que, como tú dices, atraer aquellos procesos que se habían en un momento dado descentralizado a países muy distantes, a países más confiables o más amigables o más cercanos incluso geográficamente. Tú comentabas como parte de estas hipótesis que en su momento se plantearon en los años 90, que ya no importaba ni la geografía ni la historia. Estamos viendo que sí, al final de cuentas, tanto la geografía fue relevante, lo vimos ahora con el incremento de los costos de transporte, lo vimos durante la pandemia, y bueno, hay tensiones que tienen un trasfondo histórico y que solo así se pueden explicar, como también hay intereses económicos, pero hay un trasfondo histórico muy complejo en la relación entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así es. Al extremo de que los rusos dicen, bueno, no todos, pero por lo menos el presidente Putin, que Ucrania es una invención, que Ucrania no existe, que Ucrania es Rusia, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, esto que dices, que de hecho es muy importante que lo menciones, porque no siempre quizá tengamos conciencia, pues un poco porque nos tocó vivirlo y estamos inmersos en eso. La pandemia y el conflicto bélico actual, pues son dos situaciones muy atípicas, digamos, o que no esperábamos vivir. Pues el caso de la pandemia no nos había tocado vivirlo, al menos a nuestra generación. Y en todo caso fue distinto, porque también ahora, justo con la globalización, pues se expandió mucho más rápidamente y alcanzó rincones que quizá otros fenómenos no habían alcanzado en el pasado. Pero el hecho que ocurriera esto en los últimos, pues ya 3 años, digamos, o 2 años y medio, de manera casi simultánea, pues refuerzan un poco la idea de la vulnerabilidad del orden que construimos previamente. Y creo que esa vulnerabilidad es lo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre si eso queremos, ¿no? Uno pudiera pensar, en efecto, que pues a lo mejor es una anomalía y pues regresaremos al viejo statu quo. Y yo creo que no. Yo creo que justo lo que tenemos que darnos cuenta es que el orden anterior, que ya no estaba bien, y por eso es importante ver y señalar esto, que se empezó a debilitar desde antes, ¿no? Desde la crisis financiera, y quizá lo veníamos sosteniendo pues porque pues eran como la idea quizá de ir haciendo ajustes y nos estábamos acostumbrando. En el caso, pues en el Reino Unido se están tratando de acostumbrar a su nueva realidad sin su relación comercial y laboral con el resto de Europa. En el caso de Estados Unidos, pues decidieron ya, de hecho, cambiar de régimen después de que entró el presidente Trump con esta postura tan crítica de la globalización. Entonces, en realidad no estamos regresando necesariamente al caso anterior, porque nos dimos cuenta que que la situación previa no estaba tampoco en la mejor de las situaciones. Es decir, generaba estas circunstancias en las que un fenómeno como esta enfermedad, la cual puede repetirse en cualquier otro momento, sabemos que eso es algo impredecible, pues puso al mundo de rodillas en algún sentido, nos llevó a este confinamiento, pero no solo eso. Después lo pudimos resolver con el tema de las vacunas, etcétera. Pero los efectos de eso aún los tenemos presentes hoy en día, que es el inicio de la inflación, viene de allí. O sea, eso es algo que debemos recordar, ¿no? Porque ahí empezó la ruptura de las cadenas de suministro. Con la pandemia vino el cambio en el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Los agentes económicos, todos cuando nos recluimos en nuestros hogares, cambiamos nuestros patrones de gasto, decidimos, pues en parte porque estábamos obligados a dejar de gastar en ir a restaurantes, en ir a conciertos, en ir de vacaciones a la playa, de ir al gimnasio. No podíamos hacer nada de eso, dejamos de gastar en servicios
y en cambio empezamos a gastar en comprar una computadora, comprar un escritorio para el home office, contactar empresas, servicios de telefonía con mayores datos. Empezamos a comprar muchas mercancías y menos servicios, y eso tuvo un cambio en los precios relativos de mercancías y servicios, y eso fue el inicio del problema inflacionario. Fue que si uno lo ve, se va hacia atrás y ve dónde empezó el problema inflacionario, fue en un aumento en los precios relativos de las mercancías, y esas mercancías no se estaban pudiendo producir al ritmo necesario para satisfacer lo que todos queríamos, que era, insisto, una nueva computadora para el hijo que va a la escuela, un nuevo escritorio. La gente que estaba en sus casas se dio cuenta que en su casa necesitaba arreglos, empezó a arreglar su casa. Todo eso empezó a generar la primera presión inflacionaria que hoy seguimos viviendo. Y bueno, pues eso, seguimos pagando los costos de ese choque. Ese fue el primer indicador de vulnerabilidad reciente. Y luego la invasión de Rusia a Ucrania pues generó este segundo conflicto que en los precios de los commodities, en particular de materias primas agrícolas y particularmente el gas y el petróleo, y ahí los que más sufren, los que más están sufriendo son los países europeos que quizá un poco ingenuamente pensaron que podían depender de estos insumos de manera permanente sin correr riesgos, ¿no? Y ahora, pues, Alemania, por ejemplo, que se deshizo de todos sus programas de energía nuclear, pues entonces ahora quizá los extraña porque depende significativamente del suministro de gas de Rusia, y eso ha generado pues costos en el nivel de vida de los ciudadanos europeos muy significativos que tomarán un buen rato en deshacerse, ¿no? Así es que por eso es que no creo que vamos a regresar al viejo statu quo, porque ya nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad, y lo peor que podríamos hacer es seguir haciendo lo mismo. Así es que pienso que eso va a dar lugar a esa transición, además de que pues los discursos y la geopolítica pues indican que sí va a haber un cambio en la actitud de los grandes agentes económicos respecto a cómo insertarse de nuevo en la economía. Muchas gracias. Estamos conversando con el doctor Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, y estamos hablando sobre las perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Regresamos al programa Momento Económico. Estamos conversando con el doctor Gerardo Esquivel. Gerardo comentaba que México está en posibilidades de replantearse su lugar en la globalización, precisamente porque después de los cambios que han ocurrido en los últimos años, pues la propia globalización se está replanteando sobre distintas bases a la luz de los cambios que se han operado a partir de la crisis de 2008 y a la cual se han sumado la pandemia y más recientemente la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero para poder aprovechar esta segunda oportunidad, este segundo aire del que tú nos hablabas, Gerardo, ¿qué tendríamos que hacer como país? Bueno, yo creo que primero estar de acuerdo en que ese es lo que está ocurriendo, identificar con precisión que este es el fenómeno que está empezando a ocurrir. Y yo creo que ya hay muchos indicios de que esto está ocurriendo, anecdóticos, ¿no? Pero uno empieza a escuchar, a ver. Yo visité, por ejemplo, recientemente la frontera norte y hablé con empresarios de la región, y muchos de ellos me comentan cómo está empezando a haber una creciente demanda por parques industriales en la zona norte, cómo ya hay escasez de oferta, cómo empiezan a recibir pedidos o investigaciones de si pueden proveer insumos para otras empresas. En fin, hay una serie de indicadores que ya sugieren que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es primero estar conscientes que ese es un fenómeno, entender un poco el contexto en el que esto ha ocurrido, y entonces entender cuáles son los factores que nos pueden beneficiar en esa dirección y cuáles son los factores que pueden limitar los posibles beneficios de este fenómeno. Lo que nos puede beneficiar es sin duda algunos factores pues, estructurales que no van a cambiar de la noche a la mañana. Obviamente que es lo que más nos va a ayudar es nuestra posición geográfica. Yo digo que tenemos una posición privilegiada
porque estamos como en el centro entre grandes mercados, ¿no? O sea, al norte tenemos Estados Unidos y Canadá, podemos ser el gozne, digamos, con América Latina. Y luego, pues como somos un país bendecido en el sentido que tenemos salidas a los dos continentes, a Europa y Asia, pues en ese sentido tenemos la posibilidad de comerciar con muchos países, ¿no? Y eso es una cosa que nos va a beneficiar. Luego, porque hemos ido construyendo a lo largo de los años estos acuerdos comerciales con distintas regiones en el mundo. Tenemos que se renovó el acuerdo con Norteamérica, tenemos el acuerdo con la Unión Europea, estamos en pláticas con el Reino Unido para que una vez que se separó podamos tener una relación comercial en condiciones ventajosas también con el Reino Unido. Tenemos acuerdos con América Latina, tenemos la Alianza del Pacífico, en fin, una serie de situaciones tales que estamos en buenas condiciones para poder beneficiarnos de lo que ocurra en este proceso reglobalizador. Tenemos buenas condiciones en la parte salarial, un poco por el rezago que ha habido en la recuperación del poder de compra de los trabajadores. Hay buenas condiciones competitivas, quiero decir. Y luego tenemos una provisión de recursos naturales no menor en términos de una diversidad de productos, en fin. Lo que sí tenemos que hacer y que no tenemos, o al menos no en todo el país, es, por ejemplo, garantizado el acceso a insumos clave, ¿no? Y dos insumos clave en todo esto para poder atraer empresas es el gas y la electricidad a precios competitivos. Entonces, ahí tenemos que tomar decisiones de cómo garantizar que haya gas y electricidad a precios razonables. Eso siempre es una cosa que es muy importante para las empresas, que son muchas de ellas las manufactureras, grandes consumidores de este tipo de insumos. Entonces, tenemos que garantizar que haya acceso, insisto, gas. El sur-sureste del país es una región del país que aún carece de la provisión de gas de forma continua y razonable. La electricidad, pues quizá podríamos hacer algo por hacerla más accesible. En fin, esa es una dimensión muy importante. Y luego tenemos otra cosa que hacer, que es una dimensión en la cual, pues desafortunadamente en los últimos años hemos ido sufriendo el deterioro de las condiciones de seguridad en el país, y eso obviamente hay franjas enteras del país, bueno, quizá tampoco exagerar, digamos, hay zonas específicas del país que están en situaciones en las cuales es muy poco atractivo para una empresa instalarse, ¿no? Porque hay violencia, hay presencia del crimen organizado, hay extorsión, secuestro, etc. Entonces, eso tenemos que combatirlo y tenemos que reducir de manera importante la inseguridad en esas zonas, en todo México, obviamente, pero en ciertas zonas en particular, para que se haga atractiva para empresas que quieran venir y localizarse en esas zonas, pues que se puedan establecer, ¿no? Estoy pensando, insisto, en el norte, no necesariamente en la mera frontera, pero incluso más abajo, ¿no? Tamaulipas, en Sonora, etcétera. Ahí hay mucho margen de beneficio para si logramos reducir la inseguridad. Y luego necesitamos invertir de manera muy importante todavía en la infraestructura del país, ¿no? El país tiene una infraestructura, digamos, buena, importante, pero que claramente se puede mejorar, ¿no? Se tiene que invertir más en los puertos y en los aeropuertos y en las carreteras, ¿no? Los puertos tienen que ser de un calado tal que puedan entrar los barcos más grandes. Lo del tren transísmico, por eso es tan importante, en mi opinión, porque eso puede efectivamente ser una alternativa, no un sustituto, pero una alternativa al Canal de Panamá, si logramos que eso ocurra de una manera eficiente, rápida, y para ciertos productos seguramente será conveniente. Y luego tenemos que invertir en salidas en la costa, en el Golfo del Pacífico, en el Golfo de México. Pues ese es un lugar idóneo para exportar, digamos, hacia zonas que no exportamos tanto, como es la costa este de Estados Unidos. Ahí, pues si uno ve el mapa, basta ver que estamos relativamente cerca y ahí necesitamos simplemente mejores puertos. Entonces, invertir en infraestructura no está de más, es necesario. La conectividad para que alguien que se sitúa, digamos, cerca de Salina Cruz, en Oaxaca, pues pueda sacar sus productos, si así lo desea, hacia Asia, valga la redundancia, o que pueda llevarlo a través del transísmico hacia el Golfo de México, y eso lo pueda comunicar hacia Estados Unidos, Europa, si fuese necesario. Entonces, eso necesitamos invertir, necesitamos, insisto, reducir la inseguridad, mejorar la infraestructura,
garantizar la provisión de insumos clave. Y otro tema que tenemos que hacer es, obviamente, de nada sirve tener los acuerdos comerciales que ya tenemos si no se transmite el compromiso claro y fehaciente de respetar lo que está estipulado ahí, ¿no? Entonces, tenemos los acuerdos comerciales, hoy tenemos un conflicto o una disputa que todavía no llega al nivel jurídico más elevado, pero que estamos en pláticas, en consultas, que espero que se resuelva ahí, en el tema energético. Pero eso es muy importante que eso se resuelva, porque eso manda la señal clara de que se está cumpliendo con los compromisos pactados. Y creo que esas cosas son en las que tenemos que actuar para poder maximizar el beneficio que podríamos obtener de esta reconfiguración. Eso haría que pues, muchas más empresas de las que hoy están viniendo vengan a México. Y eso pues, va a ayudar, evidentemente, los flujos de inversión extranjera van a generar empleo. Se sabe, por ejemplo, está muy bien documentado que el empleo que se genera por esos medios de inversión son empleos mejor pagados, en la formalidad, con prestaciones, en mejores condiciones, pues, en general. Y esa es una gran cosa que yo creo que nos puede ayudar hacia adelante si logramos consolidar las condiciones para atraer la mayor inversión extranjera posible, ¿no? Tú comentabas también, y eso es importante porque durante muchos años se ha pensado que el principal atractivo para invertir en México son los bajos salarios. Pero al final, en el análisis que hiciste en la conferencia, mencionabas que hay aspectos más importantes como sería el Estado de Derecho, que tiene que ver, sí, con el cumplimiento de los propios acuerdos internacionales, pero también con certidumbre para que en caso de cualquier conflicto dentro del país, pues que haya una solución mucho más expedita de cualquier diferendo que pudiera tener una empresa en nuestro país, ¿no? Claro, no, yo creo que eso que señalas es muy importante porque creo que existió esa idea muy equivocada, por otro lado, y muy poco... Y con una visión del mundo, creo que ya ha quedado atrás, o debería quedar atrás, que es que la idea de que uno pueda competir en función de la mano de obra barata. Creo que eso ya vimos que esa no es la forma de competir, ¿no? Los países es un elemento, ¿no? Obviamente hay razones que eso hicieron que se fueran a ciertos países que tenían una mano de obra muy barata, pero bueno, el mundo es tan grande que pues siempre va a haber posiblemente países con mano de obra más barata que lo que podamos ofrecer nosotros. O sea, que esa no puede ser el instrumento de competitividad, y además pues es también inmoral pensar que podamos competir con base en ese argumento. Más bien lo que querríamos, creo yo, es que como parte del proceso de desarrollo pues mejoren las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores, y que en todo caso no sea esa la razón por la que vengan al país. Entonces, hay muchas otras cosas que hacer, incluyendo las que ya mencioné, el tema del Estado de Derecho, que tú mencionaste ahorita, el tema del Estado de Derecho, y los otros temas de la garantía de acceso a insumos claves, que se haya buena infraestructura, que tengas... Una cosa que ya no mencioné, pero que sí tenemos en México muy importante, es la estabilidad política y social. Eso puede ayudar hacia adelante, porque incluso comparado con otros países, incluso de la región, pues... La verdad es que el país está en unas condiciones de estabilidad que muchos quizá envidian, ¿no? O sea, en el sentido de que con todo lo que uno pueda pensar que ocurre en México negativo, pues no estamos en las posiciones de polarización o de conflicto que hay en otras regiones, en la propia América Latina y en otras partes en el mundo. Entonces tenemos esas condiciones favorables. No creo que sea correcto pensar en competir con base en salarios bajos, y más bien al contrario, justo el nuevo acuerdo de libre comercio con América del Norte, una cosa que va a ayudarnos es a mejorar las condiciones salariales. Y una cosa que hemos estado haciendo es mejorar las condiciones salariales. El aumento del salario mínimo, por ejemplo, que uno podría, en la visión anterior, se hubiera pensado que ese era un elemento que no debía haber ocurrido porque se perdía competitividad. Y mira, lo que ocurrió a inicios de 2019 fue un experimento tremendo, yo diría, y con un ejemplo mundial. Yo creo que es la duplicación de la noche a la mañana del salario mínimo en la frontera norte del país, que pues en otra lógica hubiera sido impensable. Bueno, ocurrió en México, y los estudios que se han realizado, y ya hay
varios estudios. Yo, junto con Raimundo Campos, hicimos uno de esos estudios, pero otros, la CONASAMI hizo un estudio recientemente, el propio Banco de México, el staff ha hecho sus estudios. El impacto en el empleo fue prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que había espacio para mejorar las condiciones de ingresos de los trabajadores mexicanos en esa zona del país, que tiene una gran cantidad de trabajadores en la industria maquiladora, pero en general en la industria manufacturera, y que su aumento salarial pues no hizo que las empresas se fueran corriendo. O sea, las empresas posiblemente pagaban poco porque podían pagar poco y porque no sentían que hubiera ninguna necesidad de pagar más. En cuanto se dijo el salario mínimo es más alto, pues lo pagaron. Y eso creo que, digamos, el impacto que eso tiene socialmente y fortalecimiento del mercado interno, y ya no digamos una parte ética y moral de mejorar los niveles de vida de los trabajadores mexicanos, pues todo eso es muy importante y creo que ilustra el hecho de que pensar en competir con bajos salarios no es la vía. Pensar en competir con unas mejores condiciones más propicias para la inversión, más propicias para la generación de nuevos negocios, menos sujetos a la extorsión, al secuestro, con insumos baratos, etcétera. Todo eso es quizá mucho más importante para la inversión que los salarios bajos. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy claro de que estábamos haciendo las cosas mal y que el mundo estaba percibiendo que esa opción, que era como se veía, que era un poco llevar la producción a los lugares más baratos, pues siempre iba a haber un lugar más barato y entonces eso nunca iba a ser una salida de desarrollo mucho más sostenida. Ahora todo el mundo está pensando, bueno, a lo mejor esa no es la salida correcta y estamos viendo que en Estados Unidos incluso se está debatiendo justo estos aumentos al salario mínimo porque están teniendo problemas ahora ellos mismos, problemas de satisfacer la demanda de trabajo creciente que tienen en ciertos rangos salariales, ¿no? Tú comentabas también algo que me parece muy importante y bueno, pues además estando en una universidad, creo que es obligado referirnos a ello. Si nos beneficiamos, si logramos beneficiarnos de esta relocalización de las actividades económicas, pues en un primer momento vamos a adoptar las tecnologías de las empresas que vengan, habrá que hacer un esfuerzo de adaptación, pero lo más deseable en el medio y en el largo plazo y lo más difícil es innovar, pasar a generar innovaciones que le permitan realmente al país avanzar en el valor agregado que se genera en los productos que vengan en un segmento muy importante a nuestro país, si ese fuera el caso, para poder realmente insertarnos de una manera más virtuosa en la globalización. Y bueno, pues esto es fácil de decir y sabemos que es difícil de hacer porque requiere de muchas cosas, ¿no? Así es, y requiere de muchas cosas, pero creo que no debemos cejar en buscar eso como un objetivo, ¿no? Nacional de desarrollo. Pensar en la innovación tecnológica es muy importante. A veces creo que se peca un poco de pensar que es más fácil de lo que es, ¿no? Y a veces se piensa que pues, es cosa de pues, echarle ganas y tal. Bueno, hay que echarle ganas, obviamente, pero también hay que ponerle recursos. Hay que ser pacientes, ¿no? Requiere muchos recursos durante quizá mucho tiempo. Necesitamos ir, creo yo, gradualmente, como también ya lo mencionabas. Primero se adoptan las tecnologías que quizás se desarrollan en otra parte y luego se aprenden, ¿no? Uno empieza a aprender cosas. Digo, los coreanos aprendieron de los avances tecnológicos en Japón, luego los empezaron a adaptar, que es lo que tenemos que hacer también nosotros, adaptarla a nuestros intereses. Y luego finalmente, pues ya entendiendo un poco todo el proceso tecnológico, pues uno puede innovar. No es fácil saltarse etapas. Sería deseable, obviamente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues con muchos recursos, mucho esfuerzo, capacidad para identificar el talento que está en el país para poder innovar. Eso implica, insisto, paciencia también, ¿no? Y eso implica invertir en la educación, implica a todos los niveles, pero evidentemente más en las universidades. Implica también que las propias empresas, hagan sus procesos de investigación y desarrollo, ¿no? Son los más interesados posiblemente en hacerlos, en poder obtener patentes, etcétera. Que también ocurra
a nivel empresarial. Muchas veces pensamos que en México no podía ocurrir eso porque no teníamos grandes empresas, pero tenemos hoy grandes empresas multinacionales incluso que podrían, y seguramente están en eso, pero quizá deban dedicarle más recursos a ello, al proceso de investigación y desarrollo. Y luego las universidades nacionales, la Universidad Nacional y los tecnológicos, todos tendríamos que estar en ese proceso, y eso requiere recursos, ¿no? Investigación primaria, en una primera instancia, pero luego también cosas ya más específicas, fortalecer la vinculación con la industria, obviamente es algo que tenemos que hacer. El CONACYT y las instituciones tienen que tener claridad en que eso es deseable y a lo que hay que poner recursos. Y eso es quizá, pues, también es fácil decirlo, pero hacerlo pues implica primero el convencimiento de que eso es importante, de que queremos hacer eso, poner los recursos, tener mecanismos de identificación, de evaluación también de que donde estás poniendo los recursos esté teniendo resultados, insisto, con la paciencia que requiere en ese tipo de procesos tan largos, pero sí tenemos que empezar en algún momento. Y pienso que ahí hay mucho camino por recorrer. Pienso que el énfasis que hemos tenido en el pasado no ha sido ese, y creo que hay mucho margen que hacer, y yo creo que México pues tiene, como un país de ingresos medios altos, con una población crecientemente con niveles educativos altos, podría, y con una población tan grande, y podríamos también tener la capacidad de ya no solo adaptar, sino también eventualmente de innovar con mucha mayor rapidez y mucho mayor amplitud de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Otro factor que sin duda contribuye a que el país sea atractivo para la inversión extranjera es su estabilidad macroeconómica, la estabilidad que ha tenido en los últimos años. Y bueno, indudablemente que un factor muy importante de esta estabilidad es el Banco de México. Es inevitable, teniendo enfrente al subgobernador del banco, no preguntarle por algo que seguramente muchos de los televidentes que nos están viendo pues quisieran que tocáramos en este programa, que es precisamente la política que ha seguido el banco en estos meses, precisamente para contener la inflación, y el papel que ha jugado en este caso, pues el alza en las tasas de interés de las últimas semanas. Sí, sin duda, lo primero que dijiste es muy importante que tenerlo claro, que es México ha sido exitoso, yo diría, en la dimensión de lograr y mantener la estabilidad macroeconómica. O sea, comparado con otros países, incluso países que consideramos exitosos hoy en día, pero que tienen algunos aspectos de la estabilidad macroeconómica un poco más en duda porque tienen grandes déficits fiscales o grandes déficits en cuenta corriente. Bueno, México no está ahí. México está en una situación de una enorme estabilidad financiera. Logramos en su momento reducir la inflación y que convergiera la tasa. Recordemos, 2019 fue un momento donde logramos regresar a la tasa de 3%, que es el objetivo que tiene el Banco de México, o sea, previo a la pandemia, estoy diciendo. Hoy en día estamos viviendo un episodio inflacionario asociado a estos factores globales que ya mencioné. Pero antes de pasar a ese tema propiamente dicho de la inflación actual y las tasas de interés, sí quiero resaltar la solidez y la fortaleza macroeconómica del país, porque eso es lo que nos está distinguiendo. Una cosa que en realidad llama mucho la atención hoy en día a propios y extraños es la estabilidad del peso. Comparado con otras monedas, digamos, podemos ver el peso colombiano, el peso chileno, el real brasileño se han depreciado de manera importante del inicio de la pandemia para acá. Y tiene que ver con esa situación, tiene que ver con algunos fundamentos macroeconómicos que quizá no están tan sólidos como en México. Pero México es de las monedas más sólidas del mundo. No es necesariamente bueno, eso es importante señalarlo, porque mucha gente piensa que eso es muy bueno. Es bueno en alguna dimensión, tiene otros efectos negativos en la economía, tiene sus costos, pero cierto es que se ha mantenido muy estable, muy sólido, se ha apreciado significativamente contra monedas incluso de países avanzados, contra la libra, contra el yen, contra el euro. Digamos, el euro, recordemos, si alguien había visto las paridades, estábamos 25, 27 pesos por euro. Ahorita estamos a 20 pesos por euro. En fin, solo por dar un ejemplo. Entonces, una apreciación importante. Y eso no siempre se valora lo suficiente, es muy importante. Ahora,
dicho eso, tampoco hay que sobrevalorarla porque a eso le hace falta la parte del crecimiento económico, ¿no? Pero la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, ¿no? Y eso vale la pena recalcarlo. Y eso ha ayudado, creo yo, una política fiscal razonablemente conservadora, quizá podría decir que incluso excesivamente conservadora, al menos durante la pandemia. Yo escribí un artículo donde decía que podía haber habido una respuesta de política fiscal un poquito más contracíclica, apoyando a sectores que estaban siendo afectados de manera importante por la pandemia, pero no quiero mucho entrar en esa discusión porque es un tema que no me compete propiamente desde el Banco de México. Pero tenemos esa dimensión y luego tenemos la dimensión monetaria. Y en la dimensión monetaria lo que sí ha ocurrido, y creo que también es algo que debe valorarse, es que se ha mantenido la autonomía del Banco de México y ha habido por parte del Ejecutivo respeto pleno a las decisiones del Banco de México. Se pensó mucho tiempo, hubo muchas especulaciones de cómo esta administración podría tener interés en intervenir en la autonomía del Banco de México. Yo, que fui nombrado en esta administración, puedo decir que no ha habido la más mínima injerencia de las autoridades del gobierno central en el Banco de México. Hubo un episodio que todo el mundo recuerda, donde el presidente reveló una información la cual se disculpó y que creo que no fue en lo absoluto de mala fe, pero creo que en general yo podría decir con toda certeza que estamos en plena libertad y autonomía en el Banco de México para tomar las decisiones que consideramos convenientes. Y las decisiones que consideramos convenientes son, o han sido recientemente, las de aumentar las tasas de interés, porque nuestro mandato único es el de combatir la inflación. Y la inflación está a niveles muy elevados y muy por arriba del rango del valor establecido por el propio banco, que es de 3%, arriba del rango incluso que tenemos de variabilidad, que va de 2 a 4%. Estamos en niveles llegamos a alcanzar niveles de 8.77%, fue el nivel más alto que llegamos en la segunda quincena de agosto. De ahí para acá ha empezado a reducirse, pero vamos a empezar, creo yo, a observar primero reducciones más importantes de la inflación en los próximos meses. Ya hemos alcanzado un nivel de la tasa de interés muy alto, es el más alto casi en lo que va del siglo. Es un nivel suficientemente restrictivo para que pueda ayudar a que la inflación disminuya. Hay que entender el origen de la inflación, que ya es que ya describí, ya no quiero ser reiterativo, pero entonces, hay cosas que van a empezar a bajar de precio porque en el mercado mundial van a empezar a bajar de precio, ¿no? Las materias primas ya empezaron a bajar de precio porque se están resolviendo las cadenas globales de valor, se está reduciendo la demanda. El resto del mundo, los otros bancos centrales están haciendo lo mismo que nosotros, están bajando la presión de la demanda mundial y eso está ayudando a que los precios se moderen. El precio del petróleo, que llegó a estar arriba de $100 por barril, hoy está por los 90. En fin, eso va a ayudarnos a que eventualmente bajen las presiones inflacionarias foráneas y que empiece a mostrarse eso en una baja en la inflación en México. Y eso está bien. Yo creo que, digamos, ese es, insisto, nuestro mandato. Yo creo que hemos dicho que con el aumento de tasas que hemos tenido esperamos regresar la inflación al nivel de 3% en un periodo razonable, y en este caso un periodo razonable es hacia el segundo o tercer trimestre de 2024, o sea, parece lejano, ¿no? Pero la inflación no se baja de la noche a la mañana. Claro. Entonces es un proceso gradual y nos tomará todavía unos 6 trimestres llegar al objetivo inflacionario, pero pues tomamos las acciones que consideramos necesarias. Sabemos que eso implica costos también para la economía mexicana, para los que tienen deudas en tasas variables, pues tienen que pagar más. Quienes pidan un crédito tienen que pagar más. Quienes quieran comprarse un automóvil tendrán que pagar un poco más. Las empresas que requieran financiamiento reciente tendrán que pagar un poco más. Pero bueno, ese es el costo inevitable, desafortunadamente, de combatir contra la inflación. Y para nosotros es muy importante bajar la inflación a ese nivel de 3% porque la inflación es un factor que afecta desproporcionadamente, afecta a todos, pero desproporcionadamente más a los más pobres, porque no tienen instrumentos para protegerse financieramente. Si tienen ahorros no pueden protegerse porque los instrumentos no los alcanzan. Muchos no tienen ahorros, y luego porque los aumentos más significativos han ocurrido en los alimentos. Y como se sabe, la gente de menores ingresos les tiene una proporción más alta a la compra de alimentos. Por todas esas razones es que tenemos que tomar estas acciones, pero esperamos que con eso se comience la convergencia hacia la tasa de inflación deseada de 3%. Muy bien, Gerardo. Pues el tiempo es inexorable y estamos llegando al final de este programa.
los últimos minutos quisiera pedirte pues las conclusiones a este planteamiento tan interesante de cuáles son las perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización a partir de esta idea que a mí me parece muy sugerente que nos has planteado de que estamos entrando en una nueva etapa de la globalización que le plantea una nueva oportunidad a México. Sí, pues es eso. Estamos en una reconfiguración mundial. Estamos en un proceso de algo que yo creo que nos vamos a ver inmersos, querramos o no, que le plantea retos, pero sobre todo oportunidades al país, y que si los logramos identificar correctamente y logramos actuar e incidir en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que nos compete en el ámbito de las políticas públicas para poder hacerlo más atractivo el país en ese contexto, México podrá beneficiarse y podrá aprovechar esta nueva oportunidad de desarrollo que se le presenta y que de alguna manera era lo que originalmente quizá habíamos pensado que ocurriría con la primera ola de apertura comercial, que fue el Acuerdo de Libre Comercio en el 94, y que no se materializó en su momento. Quizá ahora, de hecho, estamos curiosamente mejor preparados que entonces, porque ya vivimos el proceso de apertura, ya vivimos el proceso de ajuste, que fue doloroso también la apertura. Ahora lo que nos queda es empezar, creo yo, a cosechar los beneficios de lo que ya hicimos en el pasado. Y para eso creo que estamos bien posicionados en un momento apropiado y creo que somos posiblemente del país del mundo que tiene más potencial de beneficiarse de todo este proceso. Así es que tenemos que tomar las acciones que sean necesarias, creo yo, para poder maximizar ese potencial beneficio que yo creo que necesitamos, requerimos, y que sería tan útil para todos los mexicanos, que además hemos pasado ya 4 décadas básicamente en un proceso de estancamiento y de crecimiento muy bajo y a niveles mediocres, y que creo que puede ayudarnos a resolver pues varios de los problemas sociales más apremiantes hacia adelante. Así es que yo creo que es un buen momento para aprovecharlo y ojalá que no desaprovechemos esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que organizó el 8º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en el marco del cual tuvimos la oportunidad también de escuchar al doctor Gerardo Esquivel en una conferencia que precisamente fue sobre el tema que hemos abordado el día de hoy con ustedes, las perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización. Muchísimas gracias. Hasta pronto.